Buenos días a todos, bienvenidos a la segunda edición de los webinars, en este caso de Microsoft Azure. Les agradezco que estén conectados esta 45 minutos hora aproximadamente con nosotros. Vamos a estar conversando hoy acerca de Microsoft Azure, distintos escenarios de implementación, esquemas de licenciamiento, distintas opciones por las cuales un cliente puede acceder a este servicio. Eso más o menos los primeros 20-25 minutos. Y luego, la última parte del seminario, voy a mostrar una demo donde vamos a estar viendo, por un lado, cómo provisionar un servicio o un servidor virtual muy rápidamente, con una configuración que armamos en el momento. Y luego les voy a mostrar cómo crear un disco para almacenamiento, ¿sí? La sesión está siendo grabada, con lo cual luego al término vamos a estar compartiéndola. Seguramente van a recibir un email con el link de donde puedan descargarla o escucharla en línea. Cualquier duda o consulta que pueda surgir durante la presentación, pueden escribirme a través del chat. Y al final, como para hacerlo más ordenado, si les parece bien, podemos abrir los micrófonos y dejamos 5 o 10 minutitos para preguntas y respuestas. Vuelvo a repetir, si alguno no está viendo el video o tiene problemas con el audio, me escribe a través del chat y lo resolvemos rápidamente. Bien, ¿por qué decimos de que Azure es la mejor nube para las empresas? Azure básicamente es infraestructura como servicio, es una, como digo siempre yo, es una plataforma de nube pública, abierta y flexible, que puede ser inclusive hasta una nube privada, y que permite, entre otras cosas, compilar, implementar y administrar aplicaciones rápidamente en centros de cómputos o en data centers que están específicamente dedicados a este servicio, que no se mezclan con ningún otro servicio. Por ejemplo, Office 365. Obviamente esto, Azure viene a cubrir una necesidad latente, que es el hecho de que el uso de los recursos aumenta o disminuye de manera, debe aumentar o disminuir de manera flexible en base a las necesidades de cada empresa y de cada negocio. Y además viene a dar la posibilidad a los clientes de que paguen solamente por lo que se utiliza, a diferencia quizás de otros servicios, inclusive otros servicios de Microsoft, como pueden ser, por ejemplo, Office 365 o Intune, que son servicios también de nube, en los cuales el cliente paga, use o no use servicio. En este caso, Azure se consume solamente por servicio utilizado, bien, lo cual es una ventaja sumamente importante a la hora de optimizar los recursos, no solamente los recursos económicos, sino los recursos financieros de la compañía. Y como yo les decía, Azure es un servicio que está distribuido a través del mundo, en distintos data centers que están ubicados estratégicamente en distintas partes del mundo. Estos son centros de cómputos que están preparados específicamente. Yo no sé si quizás alguno tuvo la posibilidad de investigar un poco más este tema, pero si lo buscan en internet van a ver fotos. Estos son básicamente containers o contenedores donde los servidores están metidos dentro de esos contenedores, y simplemente lo que hace Microsoft es enviarlos a distintas partes del mundo y enchufarlos o darles energía eléctrica, y salen funcionando. Y lo bueno de ser un container es que se pueden rápidamente reemplazar por otro sin perder continuidad del servicio. Obviamente, al ser un servicio online, tiene soporte global, tiene atención local en varios idiomas, y además se puede consumir y pagar en distintas monedas. La última novedad que tenemos en este sentido es que se acaba de agregar hace menos de 15 días el data center de Brasil, que ya está disponible y 100% operativo. Esto va a dar una ventaja sobre todo a los clientes de Latinoamérica, que van a acceder a un servicio en un data center mucho más cercano, que está hoy ubicado en Brasil, que antes por ahí uno accedía a un servicio en Estados Unidos, en Europa, con las ventajas que eso significa, ¿no? Y obviamente es un servicio que se sigue expandiendo, con lo cual quizás hoy tenemos el flamante data center en Brasil, y el día de mañana podemos tener, no sé, un nuevo data center en Chile o en cualquier otro, o en México o en cualquier otra región de Latinoamérica donde está soportado este servicio.
Y al ser un servicio, obviamente, parte importante es la disponibilidad, ¿sí? Cuando tenemos que hablar de disponibilidad, lo que hay que decir aquí es que Azure tiene 99,95% de SLA mensual. Esto significa que es el uptime del servicio, ¿sí? Básicamente es lo que Microsoft compromete por contrato que el servicio va a estar disponible para todos los usuarios, ¿sí? Cualquier, perdón, cualquier caída en este corte, en este sentido, Microsoft va a resarcir económicamente a los clientes por el tiempo que el servicio no esté disponible. Bien, entonces una diferencia importante y sobre todo en relación a otros servicios que quizás no tienen esta disponibilidad de 4 dígitos. Y como bien decía, se paga por lo que se utiliza, ¿sí? Esto la verdad que es un diferencial en el sentido de que eh, Azure básicamente lo que da es capacidad de cómputo y al darnos capacidad de cómputo eh, es muy, digamos, es muy bueno que un cliente pueda pagar solamente por lo que utiliza, porque de esa manera optimiza los recursos financieros de la compañía, ¿no? No tiene ningún sentido que uno esté pagando por un servidor que si bien lo tiene configurado y operativo, no lo está utilizando. Bien, entonces sepan de que Azure eh, digamos, el servicio de Azure es consumible solamente por el tiempo en el cual se utilizan los recursos que se dan de alta dentro del servicio y cuando lleguemos a la parte de demo se los voy a mostrar cómo, no solamente cómo se dan de alta los servicios, sino cómo uno puede ver cuánto crédito lleva consumido y cómo es la facturación, etcétera, etcétera. Denme un segundo solamente que quiero ver si corregimos una cuestión que tiene que ver con el audio. Un segundo, por favor. Bien, continuamos. Entonces, vamos a hablar de algunos escenarios de uso de Azure, ¿sí? Obviamente yo voy a mencionar 4 o 5, quizás los más importantes, lo que no significa que existan muchos más, de hecho existen muchos más. Nosotros por una cuestión de tiempo vamos a hacer foco por ahí en los 4 o 5 más comunes o más importantes, ¿sí? El primero tiene que ver con infraestructura. Esto es la posibilidad que tienen los clientes, en este caso de provisionar máquinas virtuales, servidores, que pueden ser Windows o pueden ser Linux, muy rápidamente, con capacidad de escalabilidad y flexibilidad prácticamente ilimitada, ¿sí? Y obviamente con el beneficio de pago por uso. Vamos a ver cuando lleguemos a la parte de demo, este es uno de los escenarios que voy a mostrar, cómo rápidamente, por ahí en 4 o 5 minutos, uno puede crear una máquina virtual con distintas capacidades de procesamiento y obviamente hacer que esas capacidades se vayan ajustando en la medida que el negocio lo va necesitando, ¿no? Que es lo más interesante de Azure. Imagínense si uno tuviese que hablar de este mismo escenario en una infraestructura on-premise, en general, ¿qué es lo que sucede? Uno sale y compra servidores y ese servidor uno lo compra con cierta capacidad de cómputo, cierta capacidad de procesamiento y después la realidad nos marca de que el negocio va creciendo y muchas veces por suerte, el negocio crece y tenemos que salir corriendo a actualizar ese hardware o a comprar más licencias de sistema operativo. En este caso, resolvemos definitivamente este problema provisionando los mismos servidores de una manera mucho más ágil y simplificada a través de Azure, donde no tenemos costo asociado de hardware y donde no tenemos costo asociado de licencias de sistema operativo en este caso. El segundo escenario que es bastante tradicional es el de almacenamiento. Y aquí me voy a detener unos minutos como para darles un poco más de detalle. Cuando hablo de almacenamiento es storage, backup y restore. Esto es la posibilidad de tener almacenamiento seguro, confiable, con replicación geográfica o replicación local. Eso el cliente decide qué tipo de replicación va a tener, con redundancia de datos también local o geográfica, en base a la decisión del cliente, y obviamente con escalabilidad, basada en créditos, ¿sí? Porque en este caso
el cliente solo va a pagar por el tráfico outbound. O sea, ¿qué significa esto? Significa que todo aquello que uno suba a la nube, en principio no tiene costo, lo que va a tener costo es lo que uno baja de la nube hacia la infraestructura on-premise. Eso por un lado. Por otro lado, Azure, en lo que tiene que ver específicamente con almacenamiento, brinda tres tipos de almacenamiento. Almacenamiento basado en bloques, basado en páginas y discos y basado en tablas y colas. No vamos a entrar demasiado en tecnicismos, pero simplemente como para que diferencien las tres maneras de almacenar información. La primera es la que tiene que ver con los bloques, es la manera más escalable y más económica de almacenar grandes cantidades de datos, que en este caso es información no estructurada o datos binarios como puede ser un video, una foto o un archivo de audio, ¿sí? En el segundo caso, en lo que tiene que ver con páginas y discos, es almacenamiento optimizado para acceso aleatorio. Esto es, si uno quiere tener un almacenamiento que sea durable y confiable, tiene que ir por esta opción. Vamos a poner un ejemplo de la vida real. Estos podrían ser, por ejemplo, discos de una máquina virtual. Bien. Y la tercera opción es la de tablas y colas. Esto es para aquellas aplicaciones que requieren almacenamiento de grandes cantidades de datos no estructurados, ¿sí? Por ejemplo, para escenarios de Big Data. Bien. Y en lo que tiene que ver con redundancia específicamente, y hablando todavía de almacenamiento, existen, y esto es un dato, lo menciono porque es un dato importante, tres niveles de redundancia. Redundancia local, y aquí el cliente decide qué tipo de redundancia es a la que va a contratar. En este caso, en redundancia local se mantienen varias réplicas de los datos en una misma región, o sea, imaginemos, el cliente elige redundancia local, con lo cual va al data center de Brasil, y va a tener replicada la información en distintas réplicas dentro del mismo data center o dentro de la misma región geográfica, en este caso Brasil. Si nosotros elegimos almacenamiento con redundancia geográfica, en este caso la información ya se replica entre dos o más regiones que están ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia. Esto obviamente brinda una disponibilidad mucho mayor que la anterior. Y obviamente ambas regiones se mantienen replicadas entre sí. O sea, imaginemos que hay un problema con alguna de las regiones, el usuario no pierde información porque los datos están replicados en más de una región. Y una tercera opción, que es un acceso de solo lectura para cuando, digamos, uno quiere tener una región secundaria que va a estar disponible como una copia coherente de los datos de almacenamiento principal. Imaginemos que, de vuelta, ¿no? Un cliente quiere utilizar o quiere acceder a sus datos cuando la cuenta de almacenamiento de la región principal no está disponible, cuenta con esta tercera opción que es de solo lectura. Bien, entonces, tres opciones de redundancia en base a, obviamente, las posibilidades económicas del cliente y la necesidad del cliente. Bien. Backup. Backup es otra de las funcionalidades que tienen que ver con almacenamiento. En este caso es la posibilidad de proteger datos de servidores importantes que están fuera de la oficina con copias automatizadas basadas en un servicio de Azure, ¿sí? Obviamente, como al ser digamos, como cualquier servicio de backup, las copias están cifradas, o sea, los datos viajan encriptados, se almacenan encriptados en los servidores de Azure. Estas copias están fuera de la oficina, fuera de la oficina del cliente, quiero decir, con lo cual reduce la necesidad de proteger la información en medios tales como, no sé, un backup offsite que uno puede contratar adicionalmente, o una cinta que uno guarda en una, no sé, en una caja inífuga o ese tipo de soluciones, ¿sí? Y obviamente, al ser un servicio de nube y al estar, digamos, tener la posibilidad de automatizarlo, el cliente tiene la posibilidad de administrar el backup a través de tres soluciones: Windows Server, Windows Server Essentials o System Center Data Protection Manager, que en este caso es, o más conocido como DPM, que en este caso es la solución de backup que viene incluida dentro del System Center y que se integra con el servicio de backup de Azure. El tercer escenario que vamos a mencionar es el escenario de web. Esto es la posibilidad de compilar
aplicaciones web o provisionar servicios web o sitios web muy rápidamente con SLA de 99,9, con soporte 7x24 y obviamente con integración tanto con Active Directory como con almacenamiento basado en SQL. Bien, Azure además le da al cliente la posibilidad de tener un dominio personalizado con la posibilidad de accederlo a través de conexiones seguras del tipo SSL, ¿sí? Con certificados web, permite la posibilidad de desarrollar aplicaciones o implementar aplicaciones web de cualquier tamaño y obviamente los desarrolladores tienen la posibilidad de crear aplicaciones desde cero o implementar aplicaciones ya existentes que sean compatibles con ASP.NET, con PHP o con Node.js, Python o incluso Classic ASP, que son distintos, para los que no están por ahí muy familiarizados con los lenguajes de programación, distintos lenguajes de programación. En lo que tiene que ver con movilidad, esto es la posibilidad de tener un backend para desarrollo de aplicaciones móviles que son aplicaciones que corren, por ejemplo, en tabletas o en teléfonos celulares. Imagínense, ustedes como clientes desarrollan una aplicación que la publican en los distintos stores, en el store de Windows Phone, en el store de Apple o en el store de Android, y esas aplicaciones luego son consumidas por los distintos clientes, ¿sí? Entonces son servicios móviles que obviamente el hecho de tener un backend sobre Azure da cierta flexibilidad en el sentido de que por ahí ustedes desarrollan una aplicación que al principio es consumida por 10 clientes y esos 10 clientes tienen una X necesidad de procesamiento, entonces con lo cual ustedes van a requerir una cierta capacidad de procesamiento, pero obviamente al la aplicación hacerse más conocida y al ser descargada por más cantidad de clientes, eso hace de que digamos, ustedes como desarrolladores necesiten un backend que sea flexible y que vaya acompañando el crecimiento de esas aplicaciones, con lo cual ayuda a la posibilidad de que esto vaya creciendo en la medida que la aplicación va siendo descargada y va siendo consumida por más y más clientes, ¿bien? De manera flexible. Yo pongo como ejemplo SaferTaxi, es una aplicación que creo está disponible en casi todas las plataformas, es una aplicación que para teléfonos celulares que permite pedir desde el celular un taxi que sea un taxi seguro y que además a través de las coordenadas la persona que maneja el taxi pueda tener a través de nuestro celular, viene directamente hacia donde nosotros estamos parados, entonces no, digamos, evitamos tener que estar tomando un taxi de la calle, que quizás en algunos países de Latinoamérica eso no es del todo seguro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es un ejemplo que se me ocurrió, existen muchas aplicaciones de este tipo, y la verdad que es un escenario bastante tradicional para aquellos clientes que desarrollan aplicaciones móviles sobre infraestructura basada en Azure. Y por último, para cerrar el circuito de los desarrolladores, la posibilidad de montar ambientes de desarrollo en máquinas virtuales para testing de aplicaciones. En este caso son entornos de desarrollo que pueden ser accedidos desde cualquier PC, también flexibles y escalables, y que además permiten a los desarrolladores probar las aplicaciones en entornos virtuales que son de testing y que no interfieren en infraestructura existente. ¿Bien? En este caso se integra 100% con las herramientas de desarrollo de Microsoft como Visual Studio. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero hay ciertas ediciones de Visual Studio que vienen ya con crédito de Azure para poder montar este tipo de ambientes. Y como yo digo siempre, esto la verdad que da mucho valor, sobre todo a las áreas de desarrollo que necesitan esos entornos para testear aplicaciones sin interferir en los ambientes de producción de las empresas, ¿no? Siempre está esta lucha entre desarrolladores e infraestructura por el hecho de que uno como desarrollador quiere probar esas aplicaciones, pero por otro lado no quiere entorpecer en la infraestructura existente de la empresa, ¿no? Entonces siempre es molesto tener que estar creando un entorno separado para los desarrolladores, etcétera, etcétera. Con esto se resuelve rápidamente porque está en un entorno completamente separado. Multimedia. Multimedia es otro de los escenarios bastante tradicionales de Azure. En este caso es la posibilidad de hacer streaming de audio, de video, codificación, ¿sí?
y todo lo que tiene que ver con manejo de flujo multimedia. Esto es para, obviamente, grandes entornos, ¿no? Con la flexibilidad de poder pagar por el uso. El ejemplo que se me ocurre en este caso es el de la película Metegol. Yo creo que todos conocen la película Metegol, me parece que es conocida en casi todos los países de Latinoamérica. Es uno de los casos de éxito que tiene Microsoft más importantes. Y la agencia que hizo la película Metegol contrató los servicios de Azure para hacer el streaming de la película, lo cual le permitió ahorrar mucho los costos porque pagaban solamente por las horas que tenían los servidores funcionando, ¿bien? Y por otro lado no tuvieron que salir a comprar un montón de infraestructura, que en este caso es infraestructura muy costosa, porque son servidores especializados, con mucha capacidad de procesamiento, que después por ahí no iban a volver a reutilizar. Bien, entonces pongo este ejemplo porque me parece que es el más común para este tipo de escenarios. Por último, creo que es el último, el escenario el de Big Data. Me imagino que todos habrán escuchado alguna vez hablar de Big Data. Big Data es, obviamente, acceso, extracción y análisis de grandes volúmenes de información que vienen de distintas fuentes, que vienen estructurados, no estructurados, ¿sí? Eso es Big Data. Es la posibilidad de compilar rápidamente información en un clúster de Hadoop. Hadoop, para los que no están familiarizados con Hadoop, es básicamente un framework de desarrollo que soporta aplicaciones distribuidas bajo una licencia de software libre. ¿Sí? Esto es 100% open source y que obviamente permite que las aplicaciones trabajen con mucha cantidad de información. Ya no es ni gigas ni teras, sino petabytes de información y de datos no estructurados. Bien. Obviamente, entonces, 100% compatible con Apache Hadoop y con la posibilidad de administración a través de PowerShell, que me imagino que es una herramienta que todos, o un escenario de administración que viene incluido dentro de Windows Server, que me imagino que la mayoría debe conocer. Entonces, y antes de entrar en las opciones de compra, hasta acá vimos qué es Microsoft Azure, vimos cómo se consume, vimos cómo está distribuido a través de los distintos data centers alrededor del mundo, y hablamos de más o menos unos unos 5 o 6 escenarios tradicionales de implementación de Azure, como es el de infraestructura, el de backup, el de almacenamiento, con los distintos niveles de redundancia, el de Big Data, el de web, ¿sí? Distintos escenarios, el de streaming de información, distintos escenarios que son bastante tradicionales y por los cuales el cliente se vuelca en este tipo de tecnologías. Yo no sé si hay alguna consulta hasta aquí. Me pueden escribir a través del chat. Si no, seguimos avanzando. Bien, perfecto. Si no hay consultas, entonces seguimos avanzando. Igualmente, no se preocupen porque voy a dejar los últimos 5 minutos para preguntas y respuestas. En lo que tiene que ver específicamente con las opciones de compra, tenemos varias opciones de compra, o mejor dicho, 2 opciones de compra disponibles hoy y una novedad que les voy a comentar a partir de agosto. La primera opción de compra se llama Pay As You Go. Esto es la posibilidad de que el cliente vaya pagando a través de un crédito con su tarjeta de crédito, a través de la web, sin hacer digamos, sin tener la ansiedad de hacer un pago anticipado y con cancelación en cualquier momento. ¿Sí? Esto no requiere un compromiso a largo plazo por parte del cliente. Por otro lado, el cliente tiene la posibilidad de hacer un compromiso semestral o compromiso anual con un pago inicial de $500 mensual. Esto puede ir tanto por el pago semestral como por el pago anual y tiene un beneficio, obviamente un beneficio económico, pero en este caso ya requiere de un compromiso de $500 mensuales. ¿Sí? O sea, el cliente hace un prepago semestral un prepago mensual de $500 y luego va consumiendo esos $500.
La tercera opción, y esta es una novedad, a partir de agosto vamos a tener la posibilidad de ofrecerles Azure a través de Open License, a diferencia de las primeras dos opciones en las cuales el cliente sí o sí tiene que poner su tarjeta de crédito. En este caso, Open se vende a través de facturación local, con factura en moneda local, a través del reseller, o sea, a través nuestro en este caso, y no a través de Microsoft directamente, como son las primeras dos opciones. Hago esta aclaración porque yo sé que quizás en algunos países de Latinoamérica, como Venezuela o mismo Argentina, donde tenemos algunas restricciones en lo que tiene que ver con pago en dólares con tarjeta de crédito, a veces se hace difícil. Entonces, la verdad es que va a ser muy bueno que podamos tener Open a partir de agosto, porque vamos a poder ofrecerles en moneda local y con facturación local la posibilidad de tener este servicio sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de pagos en moneda extranjera. Perdón. Y la cuarta opción, que es la opción de contrato, en este caso es un contrato de largo plazo, a 3 años, que se llama SCE o Enterprise Agreement, donde el cliente ya compromete un consumo, en este caso es un consumo de $15.000 anuales, y que tiene, obviamente, términos y condiciones distintos de las otras tres opciones, pero obviamente ofrece un montón de beneficios que no tenemos disponibles en las tres opciones anteriores, como puede ser descuentos adicionales y pagos anuales, ¿sí? Entonces aquí pueden ver la foto de las 4 opciones de compra o de licenciamiento de Azure. 2 con tarjeta de crédito y 2 sin tarjeta de crédito, de las cuales una va a estar disponible a partir de agosto. ¿Por qué elegir Azure en relación a otra o en lugar de otro proveedor? Básicamente porque Microsoft es el único proveedor de todas las nubes, nube privada, pública y hosting. Porque es el único punto de apoyo para infraestructura, sistema operativo, servicios y aplicaciones. O sea, tenemos un único número de teléfono o un único, digamos, servicio de soporte para cualquiera de estas opciones. Y además soporte 7x24 en idioma local. Porque además Microsoft cuenta con experiencia y credibilidad empresarial. Y porque además es el único vendor de infraestructura que da la posibilidad de tener infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Esto es Office 365, Azure y Windows Intune, ¿sí? Las tres opciones provistas por el mismo proveedor, ¿bien? Lo cual es, digamos, es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir en relación quizás a otros proveedores que dan un solo servicio y no todos. Obviamente, Microsoft además tiene soluciones muy conocidas como SharePoint, como SQL, como Windows Server, que funcionan mucho mejor en Azure que en otras plataformas. Bien, entonces también, si ustedes son clientes que ya tienen implementado SharePoint, SQL Server o Windows Server y que además quieren integrarlas con Azure, la verdad es que los invito a que tengan en cuenta también la integración, que es un factor muy importante. ¿Por qué elegirnos a nosotros en relación a cualquier otro proveedor? Nosotros primero somos partner global de Microsoft. Esto es un dato muy importante, significa que tenemos el nivel más alto de membresía a nivel global, ¿sí? Tenemos presencia en casi todos los países del mundo. En lo que tiene que ver con Latinoamérica, tenemos presencia en 6 países de Latinoamérica, expandiéndonos en el resto de los países de aquí a final de año y en lo que resta de los próximos 2 años. Tenemos, obviamente, algunas promociones disponibles para clientes que estén interesados en Azure, como la posibilidad de poder probarlo, ¿sí? Con un crédito de $200 a través nuestro, ¿sí? O ofrecerles la posibilidad de que ustedes lo puedan probar directamente, digamos, utilizando su propia tarjeta de crédito, con el soporte de Softline, en lo que tiene que ver con, obviamente, algunos escenarios particulares que podemos definir previo a la prueba, ¿sí? Entonces, para todos aquellos clientes que estén interesados en probar Azure o en conocer en conocer más acerca de este servicio o eventualmente hacer una demo un poco más completa de la que vamos a hacer ahora por ahí en 5 o 10 minutos, les dejo aquí mi correo electrónico
me pueden escribir y obviamente coordinamos una entrevista para poder conversar sobre el tema mucho más a detalle, ¿sí? Voy a dejar este slide 2 minutitos como para que puedan tomar nota del correo electrónico. Igualmente no se preocupen porque van a estar recibiendo al final del webinar un mail de agradecimiento con mis datos y me pueden escribir si no a ese correo también. Y como parte del valor agregado de Softline, también tenemos números de teléfono gratuitos en casi todos los países de Latinoamérica, por los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros y recibir asesoramiento, no solamente en lo que tiene que ver con Azure, sino además en Office 365, que es la otra solución de nube que también comercializamos y soportamos en todos estos países, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta también como valor agregado. Cualquier consulta que necesiten hacer, tienen 3 vías de comunicación. El chat desde nuestra página, los números de teléfono gratuitos, que son los que están viendo en este slide, o el correo electrónico, que es el que les mostré en el slide anterior. ¿Cómo comenzar con Azure? 2 maneras de comenzar. La URL de Azure, windowsazure.com y azure.microsoft.com/pricing/calculator, que es la calculadora desde donde ustedes pueden enseguida entender qué valor tiene alguno de los escenarios que ustedes necesiten montar sobre Azure. Entonces, denme un segundito nada más, que voy a compartir mi navegador y les muestro rápidamente la calculadora. Bien. Denme un segundo. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla, deberían estar viendo la calculadora. Si alguien por favor no la está viendo, le pido que me escriba por chat, pero entiendo que debería estar viéndose. Lo primero que vamos a hacer es, lo vamos a poner en español. Bien, ahí lo tenemos en español. Entonces, esta es la calculadora de Azure, ¿sí? La calculadora tiene, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vistas distintas, de las cuales una es una vista completa y las otras 5 son escenarios tradicionales de Azure, muchos de los cuales estuvimos conversando durante la presentación, ¿sí? El de sitios web, el de máquinas virtuales, el de aplicaciones móviles y el de base de datos. Entonces, imagínense que nosotros necesitamos, por ejemplo, provisionar servidores virtuales. Vamos a hacer clic donde dice máquinas virtuales. Y automáticamente nos va a mostrar la siguiente vista, ¿sí? Nosotros tenemos acá la posibilidad de provisionar máquinas virtuales Windows o máquinas virtuales de Linux, ¿sí? Si nosotros hacemos clic en el signo de pregunta, nos va a dar más información acerca de qué incluye cada servicio. Y en este caso, en lo que tiene que ver con máquinas virtuales de Windows, tenemos 2 niveles de capacidad de procesamiento. Capacidad de procesamiento básica y capacidad de procesamiento estándar con distintos tamaños de servidor. Fíjense, ¿no? En lo que tiene que ver con básico, XS, S, M, L o XL. Si yo me voy parando, voy haciendo clic en los distintos tamaños, va cambiando la capacidad de procesamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, M tiene 2 CPUs de 1.6 y 3,5 GB de memoria RAM. Y si yo me voy a estándar, por ejemplo, tengo una 9 que tiene 16 procesadores de 2,6 con 112 GB de memoria RAM, ¿sí? Entonces, distintas capacidades de procesamiento para distintas necesidades. Imaginemos que vamos a la básica y yo voy a provisionar 2 servidores de tamaño S, en este caso con capacidad de un CPU y 1,75 GB de RAM. La calculadora me dice que esto me sale $111,60 por mes, ¿sí? O 0,15 por hora, porque acuérdense de que el cliente paga por lo que consume, ¿bien? Entonces, si uno tuviese que hacer una analogía, uno debería decir, este mismo escenario on-premise, deberíamos sumar el costo del servidor, en este caso de 2 servidores, más 2 licencias de Windows Server estándar, ¿sí? Estamos hablando de unos costos mucho más elevados. En este caso, por $111,60, yo tengo 2 servidores Windows Server con capacidad de procesamiento de 1,6 GB y 1,75 de memoria RAM.
Imaginemos que además necesitamos un servidor SQL de tamaño S, lo agregamos, y además necesitamos, por ejemplo, soporte, ¿sí? Un soporte estándar, ¿sí? Lo agregamos, y si no, podemos dejar el soporte tradicional, que es sin costo, ¿sí? Entonces, en este caso, para un escenario de dos servidores, de dos servidores virtuales Windows con capacidad de procesamiento S más un servidor SQL con capacidad de procesamiento XS, me dice que el costo es 145,08 mensual, pago por uso. En este caso es Pay as you go. Yo puedo pagar semestralmente o por 12 meses y elijo la posibilidad de prepago. Hago clic en comprar y pongo la tarjeta de crédito. Esto yo además lo puedo poner en moneda local. Simplemente voy hacia aquí y cambio en lugar de dólares la moneda de mi país y lo pongo en la moneda de mi país. Y con eso voy configurando los distintos escenarios que necesito. Tenemos una pregunta. Jacobo pregunta por el espacio de almacenamiento de esos servidores. En lo que tiene que ver con almacenamiento, nosotros tenemos la posibilidad de contratar almacenamiento adicional. Bien, solamente tenemos que ir a la calculadora completa, ¿sí? O mejor dicho, podemos volver a la vista de máquinas virtuales y en este caso vamos a marcar de vuelta dos máquinas virtuales. Bien, y vamos a donde dice más información y aquí nos dice, ¿sí? ¿Cuál es el precio? Y nos dice cuál es la capacidad de procesamiento, los distintos niveles, ¿sí? Nos dice cuánta memoria RAM, ¿sí? En lo que tiene que ver con la red, también nos dice cuánto es la capacidad que tenemos, lo que tiene que ver con direcciones IP, o sea, toda la información la pueden ver aquí, ¿sí? En lo que tiene que ver específicamente con, mejor dicho, seguimos para abajo, tenemos disponibilidad geográfica, ¿sí? Soporte, etcétera, etcétera. Si nosotros necesitamos agregar cuestiones que tienen que ver con almacenamiento, volvemos para atrás, vamos a la vista completa y en la vista completa vamos a ir nuevamente a máquinas virtuales, S, agregamos dos máquinas virtuales, seguimos bajando y vamos a ir a donde dice almacenamiento. Y en este caso seleccionamos el tipo de almacenamiento que necesitamos en gigas, con redundancia local, redundancia geográfica o geográfica de solo lectura. ¿Sí? No sé, Jacobo, si esto responde tu consulta. Bien, entonces desde esta calculadora ustedes van configurando el servicio que necesitan con la capacidad de procesamiento que necesitan y automáticamente la calculadora les da el costo. ¿Bien? Entonces denme un segundito que yo voy a acceder a la consola y vamos a hacer una pequeña demo de, digamos, una pequeña demo que tiene que ver con infraestructura, o sea, cómo crear un servidor virtual muy rápidamente. Denme un segundo. Me voy a loguear a la consola. Ahí estamos accediendo a la consola. Y lo que ustedes van a ver aquí es la consola con vista de administrador de Azure con todos los servicios incluidos. Entonces, fíjense. Yo tengo por un lado máquinas virtuales, servicios móviles, o sea, todos los escenarios que fuimos describiendo están aquí.
con el detalle de qué servicios tengo ejecutando, ¿sí? En este caso yo tengo 4 máquinas virtuales ya creadas, en este caso detenidas, con lo cual no me están cobrando por este servicio. Y lo que voy a hacer es crear una máquina virtual nueva. Bien, antes de eso les voy a mostrar algunas cosas que tienen que ver con la consola. Por un lado, lo que tiene que ver con el crédito. En este caso yo tengo 840 pesos argentinos de crédito y me quedan 20 días para consumirlo. Si yo hago clic acá, me va a mostrar más detalles que tienen que ver con el crédito, ¿sí? Esto mismo lo pueden ver ustedes. Si ustedes están utilizando un trial, ¿bien? Si ustedes acceden al servicio con una suscripción full, además van a recibir un reporte mensual con todos los detalles que tienen que ver con la suscripción y con cómo vienen consumiendo, etcétera, etcétera. Bien. En este caso me dice que es un trial porque yo estoy utilizando un trial. Entonces vamos a volver un segundo a la consola. Mientras tanto tenemos una pregunta. Edgar nos pregunta, para una base de datos SQL, ¿dónde se selecciona el tipo de espacio de base de datos? Inicialmente 1 GB. Bien, ahí vamos. Volvemos a la calculadora. Vamos a lo que tiene que ver con base de datos, que lo tenemos aquí. Elegimos la capacidad de procesamiento, supongamos esa, un servidor, y luego vamos a almacenamiento y seleccionamos el almacenamiento que necesitamos, ¿sí? De hecho, en lo que tiene que ver con base de datos, tenemos específicamente un ítem que es para base de datos, ¿sí? SQL Server Database con distintos niveles, básico, estándar y premium, ¿sí? Donde podemos configurar capacidad de procesamiento de cada uno de los servidores o de las instancias de base de datos. Yo no sé, Edgar, si eso responde tu pregunta. Entonces, volvemos a la consola, vamos a ir a máquinas virtuales y lo que voy a hacer es crear rápidamente una máquina virtual preconfigurada, ¿sí? Me voy a ir a la galería. Entonces me va a pedir que seleccione una imagen. Yo le voy a decir que en este caso va a ser un Windows Server 2012 Data Center. Le voy a decir siguiente. Me pregunta la versión, me pregunta el nombre de la máquina virtual. Le voy a poner máquina de prueba. Va a ser estándar con 2 cores y 3,5 ahí. Yo elijo, digamos, la capacidad de procesamiento. Selecciono el usuario que va a ser el administrador. La clave. Me pregunta si quiero usar un servicio cloud ya incluido. Esto es un contenedor. Es un lugar donde yo puedo tener más de una máquina virtual para tener alta disponibilidad. Por ejemplo, en este caso, yo voy a usar uno ya existente. Le voy a decir que sea este. Y voy a dejar todas las otras opciones por default, ¿sí? Fíjense, más abajo me dice inclusive si yo quiero usar una storage account ya generada o quiero crear una nueva. Esto es los discos que voy a utilizar para esta máquina virtual, ¿sí? Y cuáles son los puertos que tengo que tener abiertos para poder acceder después a través del protocolo de RDP a estas máquinas virtuales. Bien. Le voy a dar siguiente. Y esto automáticamente va a empezar a crear la máquina virtual. Esto, fíjense que hice 4 o 5 clics, no fue una operación que haya llevado demasiado tiempo, y ahora sí debemos esperar por ahí 3 o 4 minutos en que el servicio provisione la máquina virtual.
Vamos a darle unos minutos a que tengamos la máquina virtual provisionada y luego la vamos a acceder. Mientras tanto, yo no sé si hay alguna otra pregunta, si quieren aprovechar para hacer preguntas mientras terminamos de configurar el servicio. Bien, perfecto, ya la tenemos. Vamos a iniciarla. Fíjense, cuando yo hago clic sobre la máquina virtual, se me despliegan distintas opciones. Opciones que tienen que ver con el monitoreo, donde yo puedo monitorear distintos factores de esa máquina virtual. En este caso no tengo configurado ninguno, pero los puedo configurar. Cuestiones que tienen que ver con networking, con disco, etcétera, etcétera, con uso de CPU y demás. Puedo cambiar algunas opciones que tienen que ver con configuración de esta máquina virtual. Voy hacia abajo y las cambio. Cuestiones como, por ejemplo, no sé, agregar más cores o más capacidad de disco, o más capacidad de procesamiento. Hacia la derecha tengo información completa, ¿sí? Aquí la ven, que tiene que ver con la configuración de esa máquina virtual que yo acabo de armar. Cuestiones que tienen que ver con los puertos para poder accederla y configuración adicional, donde de vuelta aquí yo puedo cambiar capacidad de procesamiento, availability set y demás. Me voy a ir al dashboard y la voy a iniciar. Entonces, denme un segundo. Vamos a iniciar esta máquina virtual. Ahí está iniciando. Fíjense que figura como iniciándose. Gastón me pregunta, ¿storage hay algún límite o funciona como si fuese storage externo? En realidad no hay prácticamente límites. Uno elige la capacidad de procesamiento que necesita y paga por esa capacidad de procesamiento. Funciona como un storage externo en este caso. Vamos a darle unos minutos más a que termine de iniciar la máquina virtual. Esto demora quizás unos minutos porque obviamente al iniciar por primera vez está levantando servicios, configurando escritorio y demás. Entonces es una tarea que demora, pero imagínense cuánto demoraría si uno tuviese que hacerlo de manera on-premise tradicional. Bien, ya la tenemos corriendo y ahora está provisionándose. Vamos a darle... Ahí está creando la máquina virtual. Vamos a darle un minuto más y luego nos vamos a conectar. Bien, vamos a ver si nos podemos conectar. En este caso estamos usando el protocolo RDP. Denme un segundito. Bien. Y en este caso me estoy conectando a la máquina que acabo de crear. Bien, ahí deberían estar viendo la máquina. Ahí está levantando por primera vez. Gastón nos pregunta, ¿existe la posibilidad de generar mi propia red y armar una DMZ como en algunos escenarios on-premise? Sí es posible.
De hecho, esto se accede a través de, se puede acceder, por ejemplo, a través de un túnel VPN, ¿sí? Bien, y ahí acabo de conectarme al servidor, en este caso Windows Server 2012, que acabo de provisionar en cuestión de minutos. Bien. Bien, ahí tengo el servidor corriendo, ¿sí? En este caso lo voy a apagar. Denme un segundo nada más. Vamos a apagarlo. Me voy a desconectar. Voy a volver a la página y lo voy a apagar. ¿Sí? Bien, ahí lo estoy apagando. Tenemos otra pregunta. Aaron nos dice, ¿el servicio de backup que ofrece Azure también se puede utilizar con equipos on-premise o solo para las máquinas de la nube? Se puede utilizar como solución de backup. Incluso se puede integrar con cierto hardware que puede haber disponible en el mercado y con soluciones de archiving que también están disponibles en el mercado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Hicimos un repaso sobre el servicio, vimos los escenarios, vimos opciones de compra y les mostré muy rápidamente cómo crear máquinas virtuales. En principio hasta acá es el contenido que tenemos disponible para mostrarles. Si alguien tiene alguna consulta adicional, damos 1 minuto o 2 minutos más para preguntas. Si no, desde ya les agradezco a todos que se hayan conectado. Para aquellos que estén interesados, nos pueden escribir por correo electrónico a la dirección de correo que